Hoy quiero hablar de un tema del que tenía bastantes ganas de hablar, y es que seguramente a más de uno os habrán llamado neoliberal alguna vez en vuestra vida. A mí, varias veces. Y que cuando le preguntáis qué significa ese término, escucháis unos grillos de fondo. Admitámoslo, la mayoría de veces se utiliza este término de forma despectiva, para tildar a alguien de egoísta, que quiere que la gente se muera, etc. Tampoco me voy a poner a indagar en los orígenes de esta creencia, ya que considero que es una tarea inútil, pero de lo que realmente os quiero hablar es que, a pesar de lo dicho anteriormente, sí que existe una interpretación seria de la palabra. El término neoliberal se utiliza, y no solamente para llamar a alguien egoísta, así que si quieres saber más, quédate viendo el vídeo. Y si eres nuevo, suscríbete. Como os acabo de decir, la palabra neoliberal se utiliza de forma seria, concretamente en el mundo más académico, y se utiliza para definir un cambio de época en la historia económica. Hablamos de la revolución de los años 70. Desde la Segunda Guerra Mundial, dentro del mundo de la economía, el keynesianismo era el paradigma, o al menos eso es el consenso. La creencia de que el gobierno debe tener un papel clave para el crecimiento económico estaba muy arraigada en esa época, pero a partir de los 70 este paradigma entraría en crisis debido a que uno de sus grandes pilares no se cumplía. Estamos hablando de la curva de Phillips. A finales de los años 50 del siglo XX, el economista William Phillips publicó un estudio donde encontraba una relación positiva entre la tasa de empleo y la subida de los salarios, y por ende de los precios, llegando a la conclusión de que aquella política que busque la estabilidad de precios acabará aumentando el desempleo. Es decir, que si en la economía hay cierto grado de inflación, el desempleo va a caer. Y eso es una teoría que tiene su explicación lógica detrás, no es tan absurda como suena, ¿vale? Bueno, pues durante la crisis del petróleo esto no se cumplió y ocurrió algo que parecía imposible hasta la fecha, y es que la inflación comenzó a subir, pero el desempleo crecía. Las políticas de estímulo comenzaron a fallar, y a este fenómeno se le comenzó a denominar como estanflación, es decir, una inflación elevada junto con un desempleo elevado. Y la Escuela de Chicago fue la que vino a dar la solución a este problema, cambiando el paradigma del pensamiento económico de aquella época. El primer gran cambio fue cambiar el objetivo en mayúsculas del gobierno dentro de la economía. Anteriormente, en el marco keynesiano se buscaba el pleno empleo dentro de la economía, pero esto fue sustituido por la estabilidad de precios. Antes, el gobierno debía utilizar políticas expansivas, es decir, aumento de gasto público, bajada de los tipos de interés, etc., para impulsar la economía. Pero como dije, este objetivo de pleno empleo fue sustituido por lo que se conoce como la tasa de desempleo natural. Si habéis estudiado macro, seguramente habréis oído hablar de ella, la famosa NAIRU, que son las siglas de No Accelerate Inflation Rate of Unemployment, que en castellano es tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. Sí, tampoco ayuda mucho definirlo en castellano. Ahora os lo explico en otro idioma. Si os acordáis del vídeo donde os he hablado de la inflación de estos últimos meses, os expliqué brevemente lo que era la espiral salarios-inflación, que de forma muy resumida, los precios de las cosas empiezan a subir. Los trabajadores, al ver que las cosas son más caras, empiezan a demandar más salario. Esa subida de salarios va a aumentar más los costes de las empresas, que tendrán que subir más los precios, y así entramos en la temida espiral inflacionista. Esto por un lado. Por otro lado, también os quiero hablar de lo que se conoce como desempleo voluntario. Es decir, que hay gente que no trabaja, pero no porque no pueda encontrar trabajo, sino porque no quiere. Sea porque tiene un par de ahorros por ahí que le permitan mantenerse sin empleo, quiere dedicarse a otras cosas, o que el trabajo que hay actualmente en el mercado pues no le gusta y puede permitirse mantenerse desempleado. Las razones son muchas. Seguramente conozcáis a alguna persona así. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Tiene que ver aquí la NAIRU. Pues esa tasa de desempleo es la que mantiene la inflación estable. Y si de pronto la economía se pone por debajo de esa tasa de desempleo, la inflación comenzará a desestabilizarse. Pensadlo con un poco de lógica. Si en una economía empiezan a escasear los trabajadores, las empresas, para poder atraerlos, deberán ofrecer salarios más elevados. Y si tienen que ofrecer salarios más elevados, significa
que suben los costes y ocurre ese bucle diabólico que os dije anteriormente, que es el bucle de salarios, precios, haciendo que la inflación se desestabilice. Que algo parecido es lo que está ocurriendo en Estados Unidos en estos meses, donde algunas empresas están ofreciendo salarios completamente desorbitados. ¿Y por qué ocurre esto justo por debajo de la tasa de desempleo natural? Pensad en cuando ponéis a hervir el agua. Esta va calentándose poquito a poco sin grandes cambios aparentemente, pero llega un punto en el que supera un umbral de calor que hace que pase de estar el agua aparentemente tranquila a entrar en ebullición. Pues ese umbral que hace que el agua entre en ebullición es la tasa natural de desempleo. Llega un punto en el que hay tan pocos trabajadores en la economía que las empresas deben disparar los salarios que ofrecen. Y con esto alguno me va a decir, ¿entonces los gobiernos tienen que asegurarse de que haya gente que no encuentre trabajo? Frena un poco, no. Los desempleados de la tasa de desempleo natural normalmente son desempleados voluntarios, es decir, gente que no quiere trabajar por los motivos que sea. Y cuando llegamos a esta tasa de desempleo natural, la economía llega a un punto que se conoce como el punto de output potencial o producción potencial, da igual. Es decir, dado una serie de características de una economía, la cualificación de sus trabajadores, su productividad, su capital, etcétera, hay un tope de cosas que puede producir, como una empresa normal y corriente. Y ahora a alguien se le estará viniendo a la mente, ¿y cómo podemos modificar ese output potencial? A ver, probablemente nadie se lo haya preguntado, y solo estoy diciendo esto para romper de alguna forma la cuarta pared y que parezca que interactúo con vosotros. En fin, sigamos. Suscríbete. Debido a lo anteriormente dicho, con la revolución de la Escuela de Chicago se ha cambiado por completo el rol de las políticas públicas en la economía. Así de golpe, los economistas de la Escuela de Chicago concluyeron que las políticas fiscales y monetarias a largo plazo no sirven para nada. Si el gobierno trata de alguna forma, ya sea expandiendo gastos, bajando tipos de interés, llevar a la economía por debajo de la tasa de desempleo natural, o en otras palabras, por encima de su output potencial, lo que pasará es que acabará volviendo al mismo nivel de equilibrio. Me explico. Un programa expansivo de gasto hará que el gobierno tenga que emitir deuda pública, y los inversores les suele gustar la deuda pública porque suele ser más segura. Así que muchos de ellos se irán a la deuda pública dejando sin financiación al sector privado, que tendrán que ofrecer tasas de interés mucho más elevadas para intentar captar financiación. Esto hará reducir la cantidad de recursos que se destinan al sector privado, rebajando la inversión en nuevos proyectos y en algunos casos bajando el consumo. Eso produce lo que se conoce como efecto desplazamiento, efecto expulsión o crowding out. Tiene varios nombres, provocando que empresas privadas no puedan acceder a financiación, tendrán que recortar plantilla, en algunos casos al no poder refinanciarse quiebran y un largo etcétera, contrarrestando esos efectos de la expansión de gasto público hasta llegar a la misma situación en la que estábamos antes. Lo único que cambiaría serían los tipos de interés y la inflación. Resumido de forma corta, que la economía sufriría una expansión en el corto plazo, pero en el largo plazo volvería exactamente al mismo nivel, afectando solamente a las variables que comenté, la inflación y los tipos de interés. Así que esto es uno de los grandes cambios, y para nada trivial, que introdujeron los economistas de la Escuela de Chicago, que las políticas fiscales y monetarias no podrían ser utilizadas para fomentar el crecimiento. Respecto a la política monetaria, también otro cambio importante que se introdujo en esa época es la independencia de los bancos centrales. Estos pasarían a ser independientes del gobierno y velarían solamente por la estabilidad de los precios, cosa que funcionó relativamente bien, y es que a partir de los 80 entramos en la etapa conocida como la Gran Moderación, donde vimos una de las épocas con la inflación más estable de la historia moderna. Estabilidad que, bueno, parece que se ha roto un poco ahora, pero veremos lo que ocurre. Y llegado a este punto, ¿cuáles entonces serían las políticas que sí que podrían aumentar nuestro crecimiento? Pues serían las políticas de oferta. La única forma de hacer crecer una economía de forma real es modificando su output potencial, es decir, realizar toda una serie de reformas que hagan modificar la productividad de la economía, la competitividad de las empresas, del mercado laboral,
etc. Por tanto, las políticas enfocadas al crecimiento se verían sesgadas hacia políticas de oferta y no de demanda. Eso no significa que las políticas de demanda no sirvan absolutamente para nada. El único escenario donde sí que realmente podrían tener un efecto es, por ejemplo, en una recesión, donde una economía se sitúa por debajo del nivel del output potencial. Ahí una política de estímulos sí que podría ayudar a llevar la economía de vuelta al equilibrio. Pero como he dicho, cuando una economía está en equilibrio, esto no serviría para nada. Me he detenido en estos puntos porque los consideraba bastante relevantes para comentar. Pero hay otra cosa relevante que merece la pena ser mencionada, y es la globalización tanto comercial como financiera con la caída del acuerdo de Bretton Woods, que promovió las dos cosas que acabo de decir. Así que estamos hablando de un cambio abrupto dentro de la economía. A ver, esa revolución se dio especialmente dentro de los Estados Unidos, pero como Estados Unidos es la potencia líder, todo lo que hagan ellos al final nos acabará repercutiendo al resto. Y esto, amigos, es lo que se conoce la revolución neoliberal, denominada así para distinguirla de la época anterior, que era la época keynesiana. No confundirla con la época liberal, que es la que había anteriormente. No tiene otra finalidad más que eso. Y ni conozco economistas que se denominen a sí mismos neoliberales. Aunque bueno, como ya he comentado, esta palabra mayoritariamente se utiliza tanto en la política como en prensa para culpar de ello a todo lo malo que nos suceda. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Pero quiero que sepáis que sí que existe realmente una definición seria de la palabra. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, suscribiros si sois nuevos, dejadme en los comentarios a ver si conocíais este tipo de cosas que he comentado y nos vemos la semana que viene.